Hola, bienvenidos sean todos a otro de estos webinarios educativos con Akari. El tema que estaremos presentando el día de hoy se llama Ante el sarampión, ¿qué hacer? La importancia de las vacunas. Les recordamos que, bueno, todos estos webinarios están siendo realizados para ustedes principalmente, considerando todo lo que sucede, toda la información que van necesitando. Y bueno, el día de hoy afortunadamente tenemos a la doctora Carmen que nos va a estar ayudando con esta información y con una presentación que creo que va a ser muy amigable para todos ustedes, para que puedan entender lo que está sucediendo y bueno, este tema que es de tanta importancia. Y bueno, antes de dar inicio, como siempre me gusta recordarles que por favor escriban sus dudas en la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, sus comentarios también en el chat, pueden mandarnos saludos, son más que bienvenidos. Y para todos aquellos que no puedan estar presentes en este live, les comento que este webinario está siendo grabado para que, bueno, posteriormente ya sea lo vean nuevamente si así lo desean o puedan verlo por primera vez, dado que no pudieron asistir al live. Y bueno. Iniciamos siempre con unas palabras de apertura e introducción. Para todos los que no nos conocen y no saben aún de nosotros y es la primera vez que interactúan con esta dinámica, les recuerdo que somos la Fundación Acari. Somos una organización sin fines de lucro basada en San Antonio, Texas, y contamos con una variedad de programas. Entre ellos está esta dinámica que se denomina Serie de Webinarios Educativos con Acari. Em, y bueno, la realizamos para la comunidad para poder ayudarlos a actualizarse y también para que ustedes puedan entender una variedad de temas y puedan preguntarles a los profesionales acerca del tema que ellos dominan. Posteriormente voy a hablar un poquito sobre nuestra panelista del día de hoy, la doctora Carmen Saramota. Y bueno, ella procederá con su presentación y finalizaremos con una sección de preguntas donde, bueno, podrán aclarar todas sus dudas. Y bueno. Para presentar a la doctora Carmen el día de hoy, bueno, ella inició como pediatra infectóloga por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como egresada del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral. Está acreditada por control de infecciones asociadas a la atención en salud. Fue médico ayudante del Departamento de Neonatología de la Maternidad René Klang en el Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña. También fungió como pediatra, infectóloga y docente de pediatría en el Departamento de Pediatría del Hospital Central Universitario Docente de las Fuerzas Armadas y como docente invitada en la residencia de infectología pediátrica del Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral. También fue la pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología y es miembro del Comité de Vacunas de las Sociedades Dominicanas de Pediatría e Infectología. Y bueno, tiene una práctica privada en el Instituto Materno Infantil y especialidades San Martín de Porres en Santiago. Em, Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Es un gusto tenerla y bueno, les doy el espacio para que pueda proceder con su presentación y bueno, da inicio al webinario. Perfecto, primero que nada, buenas noches, gracias por la invitación y como te había comentado, previo, ¿verdad? Antes de hacer el aire, como uno dice, vamos a tener esta charla. Voy a compartir una pequeña presentación para que, digamos, estemos informados, ¿no? De lo que vamos a hablar, pero vale decir que vamos a hablar con un lenguaje bastante llano y sencillo para que todas entiendan. Y que esta información que les voy a compartir brevemente es básicamente para que todas las mamis que pertenecen a Carey Foundation y además todas aquellas personas que se conecten, que obviamente no son médicos, pues lo entiendan, pero que también eso les dé la base, ¿no? Para hacer luego lo que más nos interesa, que es que dudas que puedan tener las podamos compartir y aclarar por aquí. Entonces, vamos a ver, vamos a hablar un poco, a ver, ay. El sarampión.
¿qué importancia tienen las vacunas? Pero vamos a ver, ¿qué es el sarampión? Porque resulta que el sarampión es una enfermedad que hasta hace poco estaba controlada, precisamente gracias a la vacunación, y que pues muchas personas no conocían. Por ejemplo, tengo que confesar, por ejemplo, que yo, en todos los años que tengo, desde mi formación como residente y luego ya como especialista, no he visto un sarampión. Mis profesores sí. Algunos colegas que han hecho rotaciones en el extranjero, en países donde han habido casos, si les coincidió la rotación con un caso, pues lo han visto. Pero muchos médicos jóvenes y otros no tan jóvenes nunca han visto un sarampión. Entonces, ¿por qué? Tengo que aclarar, siempre es importante mencionar, no tenemos conflictos de interés con esta charla, o sea, todo lo que está aquí plasmado lo hice yo, la información obtenida está incluso en la red, es parte de lo que comparte la Organización Mundial de la Salud como parte de su educación, también los centros de control de enfermedades, incluso las recomendaciones de vacuna. Les voy a dejar un link para que puedan descargar el material que es para padres con información pertinente de la vacunación. Entonces, ¿qué es el sarampión? El sarampión es una enfermedad infecto-contagiosa. Infecto-contagiosa, bueno, va en español. Infecto-infecciosa, bueno, porque se produce por la infección, o sea, por el contagio de un virus, que es el virus del sarampión. Afortunadamente, ese es un virus que viene de una familia de virus y de ese tipo él es solo. En el slide siguiente les digo cuál es el nombrecito para que si quieren, digamos, presumir con sus amigas, conozco términos, es un paramyxovirus, pero eso poco les importa a las madres. Es un virus y es muy contagioso, eso sí nos importa. Y que puede afectar a cualquier persona. Claro, como pasa con muchas enfermedades, podemos todos tener el riesgo de adquirirlas, pero quizás no todos tenemos el mismo riesgo de complicarnos o morir por esas enfermedades. Pero es bueno tener presente que cualquier persona que no tenga vacuna es susceptible de adquirir el sarampión. Y que incluso una persona que tiene sarampión puede infectar hasta 10 a 15 personas alrededor. Para que tengamos una idea, por ejemplo, el COVID. El COVID, me gusta poner ejemplo con el COVID porque es una enfermedad que, bueno, que todos nos enteramos y aprendimos juntos de ella, tanto ustedes como nosotros los médicos, porque no la conocíamos, y todos tenemos alguna idea del COVID, de cómo se contagia, nos dijeron que teníamos que trancarnos, que teníamos que usar tapabocas, etcétera. Pero el COVID, si yo tengo COVID y estoy en un lugar con unas 10 personas, quizás yo no pueda contagiar a la mitad, ni siquiera, tal vez 5, pero el sarampión sí es muy efectivo para eso. Y cuando una persona tiene sarampión, pues puede al toser o estornudar o simplemente al hablar puede eliminar pequeñas gotitas que los otros respiran y entonces a través de esto puede adquirir la enfermedad. Antes de que se introdujera la vacuna en todos los esquemas de vacunación a nivel mundial y que se hizo una vacunación sistemática en todos los países, hacia 1963, ocurrían epidemias cada 2 o 3 años. Estas epidemias afectaban sobre todo a niños menores de 4 años. De hecho, está catalogada, por ejemplo, en los libros de pediatría, las veíamos en los capítulos de enfermedades exantemáticas de niños. Exantemática significa enfermedades que se caracterizan, que se manifiestan por erupción, por sarpullido, por piel roja, porque eso es lo más distintivo del sarampión. Y fíjense un dato alarmante, 2,5 millones de muertes al año se producían por esta enfermedad antes de lo que era la vacunación. O sea, cada 3 años había una gran mortalidad por esta enfermedad. Actualmente tenemos brotes. Se estima, por ejemplo, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
Murieron en el 2023 unas 107.000 personas por el sarampión y complicaciones derivadas de esta infección. Esto es un dato global. Ahora bien, tenemos ahora sarampión en nuestro territorio, o sea, en el continente americano. Casos en brotes, el brote de Estados Unidos inició en Texas precisamente, más de 500 casos, ya 2 muertes documentadas, y en México ya hay 362 casos y se reportó el fallecimiento de una persona. ¿Qué ocurre? Bueno, recordemos que con el COVID tuvimos un año muy duro de pandemia donde estábamos pues obviamente en confinamiento, poco a poco comenzamos a habituarnos y a incorporarnos a nuestras actividades habituales. Pero ¿qué ocurre? Que con el COVID no solamente bajaron las tasas de vacunación, o sea, porque la gente no salía a vacunarse, también los sistemas de vigilancia activa de esas enfermedades también cayeron un poco porque estábamos todos ocupados en esta nueva enfermedad. Y esto entonces ha llevado a que las tasas de vacunación bajen en muchos países. ¿Y qué pasa? Eh, una de las personas, de los médicos latinoamericanos más importantes en la investigación en vacunas, digo era porque lamentablemente ya ha fallecido, hace unos años era el pediatra infectólogo brasileño, doctor Ciro de Quadros. Y el doctor Ciro de Quadros decía que las enfermedades, esas enfermedades como el sarampión, iban siempre detrás de los niños no vacunados. Claro, ahora, y es bueno comentarles que, por ejemplo, sí, en los años 60, 70, 80, 90 tempranos, donde todavía teníamos sarampión epidémico, era una enfermedad común de los niños menores de 4 años. Pero actualmente, como estamos hablando de una enfermedad que podemos catalogar como reemergente, es decir, que ha resurgido, pues podemos tener sarampión en una persona de cualquier edad. De hecho, la persona que falleció en México es una persona que no es un niño, pero que incluso tenía una enfermedad de base que era diabético. Y bueno, por ejemplo, esto que ven aquí es una foto así como muy agrandada, pero para que vayan viendo, cuando ustedes, o sea, vean cómo es en la erupción, el rash o el sarpullido, por decirlo de una manera, del sarampión. Fíjense que a diferencia de otras erupciones, por ejemplo, que conocemos como la varicela, que son bolitas de agua, ¿verdad? Como uno la conoce, esto es una erupción así bien confluente, no es como la urticaria que a veces los niños tienen procesos alérgicos y les salen como unas ronchas largas, no. Esto es todo un color rojo generalizado en todo el cuerpo. El virus, como mencionaba, es un virus, un paramyxovirus, es el único virus de su familia, así lo vemos en microscopía electrónica los de laboratorio, los científicos, pero para que le tengan, por ejemplo, cuando teníamos COVID, ustedes veían muchísimas gráficas de COVID y se imaginaban cómo era, este se ve así. Como mencionaba antes, cualquier persona puede infectarse. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la idea muchas veces, cuando una enfermedad tiene muchas manifestaciones a nivel de la piel, nos da la impresión de que es por contacto, o sea, de piel a piel, pero no, el sarampión no se contagia así, el sarampión entra por la vía respiratoria. Es decir, cuando yo estoy con sarampión iniciando o en lo que nosotros llamamos periodo de incubación, el periodo de incubación es aquel que ocurre desde el día cero en el que yo me puse en contacto con una persona con sarampión o que tenía el virus de sarampión y los días que pasan antes de que yo desarrolle la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que en esos días antes de que yo desarrolle la enfermedad, que son aproximadamente unos 7 a 10 días, yo ya tengo virus en mi organismo y cuando hablo o comienzo a toser, que uno de los síntomas con el que inicia el sarampión es la tos, otras personas pueden entonces al estar cerca de mí, pues adquirir también la infección. Entonces, los síntomas iniciales, como el virus entra por la nariz y por la vía, o sea, por aquí,
los síntomas iniciales van a ser irritación de los ojos, conjuntivitis, ojos rojos, lagrimosos, secreción nasal, es decir, secreción o moco por la nariz, ¿no? Y sobre todo esta tos. Luego aparece la erupción. Entonces, hablando de los signos y síntomas. Síntomas es todo lo de lo que el niño se va a quejar, o usted, si una persona adulta, he mencionado, es de niños, pero la mayoría, o sea, pero puede afectarse personas de cualquier edad. Entonces, síntoma es lo que yo siento y expreso. Me duele la cabeza, siento que la cabeza se me explota, me duele el cuerpo. Ahora, signo es aquellas cosas que nosotros, como médicos, o sea, enfermeras profesionales de la salud, cuando lo evaluamos a usted, encontramos fiebre, esa irritación de los ojos, esa erupción en la piel. Entonces, como mencionaba anteriormente, yo me pongo en contacto con una persona que pueda tener el virus del sarampión y aproximadamente entre una semana a 10 días comienzo a presentar esos síntomas. Tos, es una tos seca, no es una tos que se le oye como decimos los dominicanos, ese pecho rojo, no, es una tos seca, los ojos rojos, eh, conjuntivitis, como vemos en la foto de esta nena, es una foto antiquísima que se usa para educación. Secreción por la nariz, o sea, rinorrea, secreción nasal, usualmente es una secreción clara. Y fiebre mayor de 38 grados Celsius o 100.4 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué ocurre? Esta fase, cuando tenemos la fase de los ojitos rojos, de la tos, del moco, que puede parecer cualquier otro síntoma, incluso yo tengo fiebre, tos, puedo pensar incluso que es un flu, por ejemplo, o cualquier otro virus respiratorio. Entonces, ¿qué ocurre? Luego, aproximadamente de 4 a 5 días, a veces puede ser un poco más, pero lo más frecuente es que entre el cuarto y quinto día, luego que aparece, que tengo ya con estos síntomas del niño, de conjuntivitis, secreción nasal, la tos, entonces aparece la erupción. Para ponerlo así un ejemplo más gráfico, si yo empecé con tos, la conjuntivitis, los mosquitos por la nariz el lunes, aproximadamente de viernes a sábado o domingo, entonces me va a salir la erupción. Esta erupción es la que yo les presentaba, miren, en esta fotita, es una erupción así, que inicia en la cabeza, o sea, inicia en la cara, la línea del pelo, o sea, atrás, y se va a extender así mismo de arriba hacia abajo y no va a respetar ningún área, es decir, todo, las manitas, las plantas de los pies, o sea, todo va a tener esta erupción. Si ven aquí, esa es una espalda de un niño, ven la erupción, miran la cara, se ve aquí o sea, el brazo, un lactante más pequeño, o sea, la erupción cubre todo el cuerpo. ¿Y qué va a ocurrir con los síntomas que describí al principio? Van a continuar y la fiebre va a aumentar más. Es decir, si teníamos fiebre 38,5 o 100.9 Fahrenheit, cuando aparezca la erupción, esa fiebre va a subir a más de 39, 39,5, puede llegar hasta 40 y también más de 100, 101, 101.5 grados Fahrenheit. Es una fiebre muy alta. Y el niño, pues, si estaba apagadito, pues se apaga más todavía. Aquí, esas son las imágenes que deben quedarnos o sea, en la mente para pensar en la enfermedad. Entonces, bueno, ya lo había mencionado, inicia en la cara, la parte posterior de la cabeza, se extiende de cabeza a pies y afecta palmas y plantas. ¿Qué complicaciones puede tener el sarampión? Bueno, importante mencionar que todo esto, o sea, el curso natural de la enfermedad, esto dura de 5 a 7 días. O sea, empecé el lunes con tos, la secreción nasal, los ojitos rojos, los conjuntivitis. Viernes o sábado me comienza esa erupción desde que arranca
se instala rápidamente. Es decir, que ya si me empezó a salir la erupción de viernes para sábado, el domingo ya voy a estar ya llena del rastro. Entonces, esa erupción va a permanecer de, digamos, de sábado hasta el próximo viernes, quizás hasta el sábado, 5, 6, 7 días. Entonces, cuando comienza a descamar, se comienza a desaparecer como, como si se estuviera pelando escamitas bien finas, también la fiebre comienza a ceder y el niño pues comienza a mejorar, es decir, es autolimitado. Es bueno mencionar que no hay un tratamiento específico para sarampión. Es decir, no es como, por ejemplo, el flu, que tiene síntomas de malestar general, tiene tos, tiene fiebre, le hacen un hisopado, le toman una prueba, el doctor dice, esto es flu B, es flu B, y bueno, que te da un jarabe de Tamiflu o te da cápsulas, o sea, y puedes, las tomas y los síntomas pues comienzan a mejorar. Aquí no hay un antiviral, aquí no hay un compuesto que yo pueda indicarles que ustedes puedan conseguir, no lo hay. Es un tratamiento sintomático. Fiebre, la fiebre, o sea, acetaminofén, paracetamol para la fiebre, no se recomienda utilizar aspirina o ibuprofeno o otros analgésicos antipiréticos que no son diferentes del acetaminofén, porque este tipo de antipirético, este tipo de medicamento para la fiebre y el dolor, como es la aspirina, en las infecciones virales puede haber interacciones en nuestro organismo que nos produzcan otras complicaciones. Por eso, usualmente utilizamos el paracetamol o el acetaminofén y para ese malestar, o sea, es manejo sintomático, no hay un tratamiento específico para el sarampión. Bueno, digamos, si yo tengo, por ejemplo, 10 casitos de sarampión, 20 casitos de sarampión, quizás todos evolucionen así, pero en la mayoría, cuando tenemos muchos casos de sarampión, entonces es más probable que tengamos entonces complicaciones. Y estas son las complicaciones. Claro, las complicaciones, vuelvo y aclaro, las complicaciones se van a ver en la medida en que haya más y más casos. Es decir, no todos los niños que tienen sarampión van a tener esas complicaciones, aunque claro, la lista no refleja la frecuencia. Digamos, lo más común es que los niños que hacen sarampión, pues tengan otitis, inflamación del oído. Mencioné que el virus entra por la vía respiratoria, o sea que todo esto, los ojos, la nariz, la garganta, todo esto va a tener virus y va a estar inflamado. El niño puede hacer cru, o sea, empezar a toser como si fuera así, como si tuviera esto como así, porque se inflama aquí. Otitis puede hacer neumonía, o sea, infección en los pulmones por el virus, pero también esta infección viral, que incluso va a alterar nuestro sistema inmunitario porque los virus tienen una acción que disminuye los glóbulos blancos en la sangre. Estoy como complicando un poco, pero para que entiendan por qué puede haber sobreinfección por bacterias. Cuando tengo, o sea, la doctora dijo que se me era un virus. Entonces, ¿cómo es que si yo tengo el virus me van a dar bacterias? Ocurre que los virus usualmente bajan nuestros glóbulos blancos. Nuestros glóbulos blancos son unas células que están en nuestra sangre que son los soldaditos. Ustedes, la mayoría sabe, aunque no sepa jugarlo, lo que es el ajedrez y sabe que la primera fila del ajedrez son los peones, o sea que son los primeros soldados, esos son los glóbulos blancos, eso es lo que se activa en cualquier infección que tenemos así de manera indistinta para defendernos. Entonces, las infecciones virales pues tienden a bajar estas células, a atacarlas, y entonces eso favorece que también tengamos otras infecciones agregadas. Y si es un niño que no tiene vacuna de sarampión y tampoco tiene vacuna, por ejemplo, de neumococo, pues va a tener infecciones más serias. También, como infecta, o sea, como el virus afecta a todo nuestro sistema, puede ocasionar diarrea. La diarrea puede llevarme a deshidratación, es una complicación.
Y está la encefalitis, que es la inflamación del cerebro, o sea, que el virus decida, quiero irme para acá arriba y inflama el cerebro de nuestro niño o incluso el de nosotros mismos si nos infectamos o si tenemos esta enfermedad, y incluso esta ceguera se ha reportado, pero la ceguera es de lo menos común. La encefalitis sí puede ser frecuente y la neumonía también, la otitis y la sobreinfección por bacterias y otras formas graves de sarampión que se pueden observar, sobre todo cuando tenemos grandes epidemias. Bueno, de hecho, si notamos, o sea, hay más de 300 casos, solo 2 muertes. Eso epidemiológicamente, o sea, desde el punto de vista de la epidemiología y de si yo tengo 300 casos y solamente uno es un porcentaje mínimo, quizás. Ahora bien, para esa madre, para esa familia, eso es un 100%. Es decir, que no es que sean pocos, no es que sea un porcentaje bajo, es que es mi niño, es mi hermano, es mi amigo, es mi mamá, o sea, es mi 100%. Y siendo una enfermedad de la cual se cuenta una vacuna, que a diferencia de otras vacunas, es una vacuna que es bastante accesible, bueno, inclusive todos los países, hasta aquellos países de economías menos pudientes que Estados Unidos, por ejemplo. En el caso de mi país, en República Dominicana, tenemos esta vacuna disponible en los centros de vacunación a donde acude la mayor parte de la población. Es decir, es sin costo para para las personas. Es decir, que no debería haber ni un solo, o sea, la mortalidad debería ser 0% porque tenemos 0 casos. Entonces, en la medida que tenemos muchos casos, podemos ver más complicaciones. ¿Cómo lo prevengo? Bueno, afortunadamente, como mencionaba, la vacuna que está disponible en prácticamente todos los países, por lo menos a nivel de Latinoamérica, está en todos nuestros países, e incluso en aquellos países que no son necesariamente ricos, las tienen en sus esquemas y las tienen disponibles para sus ciudadanos. Es la vacuna triple viral, MMR o MMR, Measles, Mumps, Rubella, o CRP en español, que básicamente lo que significa es sarampión, rubéola y paperas, y se coloca a los 12 meses de edad, es decir, al año. Está dentro de las vacunas que se colocan al año de edad. Se aplican 2 dosis, la primera dosis se aplica a partir de los 12 meses, puede aplicarse tan temprano como al año, se puede poner la primera a los 15 meses, entre 12 y 15 meses, es decir, entre el año y el año y 3 meses, y la segunda se aplica a los 4 a 6 años. Aunque actualmente, dado la situación de riesgo que estamos pasando, se recomienda que esa segunda dosis se pueda adelantar un poco más y se coloque, por ejemplo, a los 2 meses de esa primera. Los niños adolescentes que nunca han sido vacunados se les colocan 2 dosis separadas de 1 a 2 meses. O sea, una dosis hoy y la segunda dosis en 1 mes o 2 meses. Quise escribir esto aquí porque no quería que se me olvidara, porque incluso yo tengo amigos, colegas que tienen niños en diferentes edades. Por ejemplo, tengo una pareja de amigos que tiene una niña de 5 años, pero tiene una bebé de 4 meses. Bueno, ¿qué pasa? Sobre todo con aquellos niños, por ejemplo, que no han cumplido los 12 meses, que están entre los 6 y 11 meses y tienen que viajar a una zona de riesgo. En ese caso, deben recibir o pueden recibir una dosis de vacuna antisarampión, pero cuando cumplan los 12 meses deben recibir su esquema recomendado de 2 dosis, como si esa dosis no se hubiera puesto. Es bueno mencionar o bueno recordar que antes, hace muchos años, por ejemplo, cuando yo me vacunaba, hace muchos, un ratito, de eso, la vacuna se ponía entre 6 y 9 meses. Como se mejoraron las coberturas, como ya no había sarampión, entonces se bajó o sea, se subió la edad al año, son 12 meses. Incluso antes, una bueno, que básicamente lo presentado en mi currículum es mi actividad actual, pero yo incluso también era docente de grado de pediatría en una universidad local, y recuerdo que cuando yo empecé a dar clases era una dosis de sarampión y en el camino subimos a 2 dosis. Actualmente es el esquema que está de 2 dosis, como mencionaba, la primera a los 12 meses y la segunda
4 a 6 años que se puede colocar esa segunda dosis incluso un poquito antes de los 4 años, sobre todo en esta situación actual de riesgo. Y si es un niño que va a viajar o va a estar en una zona de riesgo y tiene menos de los 12 meses, pero más de 6, se le puede colocar una vacuna. Algo importante, esta recomendación es válida para todos los niños, incluso aquellos niños que tengan, por ejemplo, alteraciones neuromusculares, sobre todo, o sea, si el niño está estable de su condición de base, puede recibir perfectamente la vacuna. Ahí donde dice que está en azul el sarampión y la vacuna que lo previene, es un link, no sé si podrían entrar, o sea, me parece que sí, o sea, pero pueden, si buscan, por ejemplo, si ponen eso en el buscador, los va a llevar a un documento del CDC, de los Centros de Control de Enfermedades. El documento está en español, es información para padres y cuidadores, muy resumidita sobre la enfermedad, qué causa, cómo se previene y todo lo concerniente a la vacuna, eh, cómo se recibe, cómo se coloca y todo lo demás. Entonces, esto es una introducción o básicamente conocimiento general para que, por favor, si hay comentarios o preguntas, entonces ahora podamos compartir. Ay, muchas gracias, doctora, por la presentación. Yo creo que estuvo bastante clara, muy digerida para que la gente lo entienda. Y bueno, pero sí tenemos afortunadamente algunas preguntas que creo que sería importante aclarar. Entonces voy a darle inicio un poquito a esta sección para ir viendo cuáles son las preocupaciones de la comunidad. Perfecto. Am, Julia nos dice, doctora, ¿es seguro vacunar a niños con distrofias? Sí, es seguro. Como mencionaba, siempre es importante que aquellos niños que tengan alguna condición de base, como el caso de los niños, por ejemplo, de la fundación, que son niños que tienen problemas sobre todo en el muscular y eso, que estén estables. O sea, si el niño está estable por demás, la distrofia no lo va a dejar nunca, pero él no está todo el tiempo críticamente, ¿no? Entonces, si él está bien, lo mejor es vacunarlo, porque el riesgo de que adquiera la enfermedad es mayor a el malestar que, que le pueda dar la vacuna, que como todo ¿verdad? Biológico, pues tiene sus efectos adversos, pero se pueden vacunar. Yo les voy a mencionar que cuando yo estaba buscando de la vacunación, nosotros utilizamos, por ejemplo, yo tengo una app del CDC que se actualiza todos los años e incluso cada vez que hay un cambio, nos los dice. Y también hay una sección para condiciones especiales de los niños, ¿verdad? O sea, no solamente niños sanos. Y esta vacuna no cambia, o sea, se utiliza igual, tanto en niños completamente, o sea, sanos que no tienen absolutamente ningún diagnóstico, como en los aquellos que, pues, sí lo tienen. Pueden utilizarla con seguridad, se aplica una, como mencionaba, o sea, a partir de los 12 meses. Muchas gracias, doctora. Siguiendo un poquito este tema, María también nos pregunta, cuando los niños están tomando altas dosis de esteroides, que por ejemplo es en el caso de algunos de los niños con distrofia, eh, ¿cómo se les puede ofrecer estas vacunas? Es una pregunta muy interesante esa, porque sí, si se están tomando dosis altas de esteroides, pues algunas de esas vacunas, como son vacunas vivas, pueden ser contraindicadas. Pero en ese caso, eso se individualiza, es lo que se conoce como, eh, digamos, comunicación directa con el médico. O sea, eso ya es bueno hablarlo con el reumatólogo, con el médico especialista que lo está manejando. Ya se han incluso generado guías para estos pacientitos que utilizan biológicos o esteroides a dosis altas. Pero es bueno señalar que aquellos pacientes que tienen esteroides a dosis fisiológicas, que son dosis muy parecidas a los niveles que nosotros también pues utilizamos, pueden vacunarse. Muchas gracias, doctora. Siguiendo un poquito con más de las preguntas, John Nairis nos dice, doctora,
¿Cómo saber cuándo debo ingresar a un paciente para que no llegue a complicar? Bueno, mira, sobre todo yo mencionaba que la enfermedad tiene como un guión, ¿verdad? Pues yo puse el ejemplo, bueno, empiezo el lunes con la tos, la fiebrecita, y que luego como viernes o sábado esa fiebre aumenta y pasa el rash. Si la fiebre continúa, o sea, la erupción generalmente dura eh, 5, 6, 7 días. Y la fiebre también comienza a bajar a medida que de la erupción comienza como a desvanecerse, que se desvanece como por escamitas, la fiebre también comienza a descender. Si la fiebre no baja, hay que acudir. Si el niño comienza a respirar con dificultad, a utilizar músculos, accesorios, o sea, ok, por ejemplo, un niño que tenga por ejemplo, siempre va a respirar un poquito rito, ¿no? Pero cada madre sabe, o sea, le da como dificultad para respirar, sientes que el niño como que se te va a ahogar, arranca. También si notas que el niño está demasiado aturdido, demasiado somnoliento, no te responde igual, salir inmediatamente también. Mencionaba la diarrea, o sea, si le haces, así te hace, si evacuas, así te hace aquí, digamos, 3 veces en menos de una hora, que ya, por ejemplo, si es un niño que va al baño, no se puede parar del toilet porque pierde que pierde. Si usa pamper, le has quitado ya cuántos pampers ha tenido que cambiarle, no espera que se deshidrate, también acudir, o sea, signos de alarma para cualquier enfermedad, paciente que no responde, paciente que se deshidrata, paciente que tiene dificultad para respirar o que esté muy tocado en su estado general y sobre todo la fiebre que persiste más allá de lo que se espera. Porque sí que es una enfermedad febril que puede durar hasta más de una semana la fiebre, pero cuando pasan, a medida que pasan los días y ves que la erupción comienza a desvanecerse y la fiebre sigue, hay que acudir inmediatamente porque puede ser una complicación. Excelente. Muchas gracias, doctora. Sí, y si Seguimos teniendo muchos... y ¿Perdón? disculpa, o sea, discúlpame también, Susana. Y también hay una que es independiente de cada mamá, o sea, por ejemplo, bueno, mi niño no tiene nada de eso, pero yo prefiero que el pediatra me lo vea y me diga que todo está bien y me recuerde eso, también es válido, también es válido. Aunque generalmente cuando se hace el diagnóstico, que se hace por clínica, pero se confirma por laboratorio, el médico, el pediatra que ve a ese niño, te va a dar todas esas recomendaciones. Claro, muchas gracias. Seguimos teniendo muchas preguntas. Dayani dice, ¿qué cuidados, medidas para prevenir que otros se contagien debo tener en casa si mi niño tiene sarampión? Bueno, realmente o sea, digamos, la recomendación para evitar el contagio en la casa es el aislamiento respiratorio, es decir, el niño debe estar pues en una habitación sola, pero es muy probable que si tenemos un caso de sarampión en la casa y los demás no están vacunados, es muy probable que también se contagien. Es decir, que lo mejor es pues vacunar. Ahora bien, hay casos. En el caso, por ejemplo, si es el hermanito del niño, por ejemplo, del niño que pertenece a la fundación, es un hermanito que adquiere sarampión porque lo adquirió, por ejemplo, en la escuela, al niño, o sea, a ese niño se le puede poner inmunoglobulina especial, o sea, un anticuerpo específico para sarampión que le da una inmunidad inmediata, pasiva. Pero eso se hace en el centro de salud, es decir, no es el tipo de medicamento que tú vas a la farmacia y te lo van a prescribir, sino que su médico de cabecera, si la mamilla me dice, mira, tengo aquí el hermanito con sarampión, ¿qué hago con Carlitos, por poner un nombre? Ah, tráemelo y se le aplica la inmunoglobulina para evitar el contagio. En el caso de los niños, de los demás niños, aislarlos. O sea, como parecido a como que comencemos con COVID. Bueno, tienes COVID tú, todo como, y obviamente pues, que se queda la mami cuidándolo, pero es muy probable que si tenemos un solo caso en la casa y vivimos 5 personas, si las demás no tienen vacuna, la posibilidad de que también ellos se contagien es muy, muy alta. Por lo que la recomendación, o sea, ¿cómo evito que los demás se contagien? Vacunando. Claro. Sí, vacunando es la única manera verdaderamente de prevenir, ¿no?
Bueno, incluso hasta alguien como tan contra vacunas como el ministro de salud de allá ha admitido que la única manera de parar la propagación es a través de la vacunación. Mantener una salud es importante, es decir, espacios aerados, buena alimentación, buena nutrición, vitamina A, que es buena para la mucosa respiratoria, eso es perfectamente válido. Pero si no estás vacunado y te topas con alguien que tenga sarampión, la buena salud te puede ayudar a que no te compliques, pero no va a evitar que te enfermes. Claro, sí. Y bueno, también nos están haciendo una pregunta muy específica. Sandra nos dice, hola, si el niño nace con herpes simple, ¿es riesgosa la vacuna del sarampión o no? No, porque el niño que nace con herpes simple, el virus está guardadito ahí esperando cualquier inmunosupresión para atacar. De hecho, un niño que tenga por tener herpes simple es más, es altamente recomendado que se vacune, porque si se infecta con sarampión, y yo mencionaba en la charla que el sarampión disminuye la defensa, pues podría reactivarse o activarse de manera agresiva el herpes y entonces sí puede ser contraproducente para él. Claro. Muchas gracias, doctor. Elizabeth también nos hace una pregunta, bueno, interesante. Dice, ha habido mucha controversia con la vacuna MMR. ¿Por qué? Mucha noticia diciendo que es mala, que daña, que la salud de los niños. Uno ya no sabe qué decisión tomar. Bueno, realmente sí, alguien decía que las vacunas han sido víctimas de su propio éxito, porque en años anteriores tener tasas de vacunación por encima del 90%, yo decía al principio que yo misma, teniendo muchos años o sea, desde que estudié y me práctica no he visto sarampión, si yo que trabajo incluso estuve mucho tiempo en un hospital, que era el hospital de referencia nacional, o sea, donde todo el niño complicado llegaba a ese hospital, no vi sarampión, poco probable que tú eres madre de tres niños sanos, con amigas, con niños que no sanos también, pero ¿qué vas a ver sarampión? Entonces, de repente, como que decirle a alguien, vamos a poner esta vacuna de una enfermedad que nunca hemos visto y que aparentemente a nadie le da, como que suena como que un poco raro, pero ahora es diferente porque ahora sí tenemos la enfermedad. La realidad es que no ha habido, nosotros los profesionales de la salud para utilizar cualquier medicamento, para utilizar cualquier estrategia, tanto de diagnóstico como de tratamiento, nos llevamos de lo que es la evidencia científica. O sea, evidencia científica, ensayos clínicos, investigaciones que tienen que tener una rigurosidad y ciertos requisitos para que se cuente con la aprobación. Uno puede decir, bueno, si es seguro yo utilizar esto o no hago daño. Y la realidad es que las vacunas, o sea, la vacuna, específicamente la vacuna de MMR, no tiene ninguna relación directa ni tampoco indirecta con las cosas a las que se le causan, lo que se le acusan. Lo que pasa, por ejemplo, es que muchas veces, por ejemplo, en el caso del problema del neurodesarrollo o en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el TEA, generalmente cuando comenzamos a darnos cuenta de que el niño pueda tener algunas manifestaciones de esas, coincide con la etapa donde también se está colocando esta vacuna y entonces es como que yo pongo la vacuna, empieza esto, pero mira qué va a pasar con las vacunas, o sea, alguien se vacuna, un adulto, ¿verdad? Bueno, le acaban de poner la vacuna y para cruzar la calle no se fija, lo atropellan por la vacuna. ¿Entiendes? Es como que todo se le atribuye. Y bueno, o sea, se reporta, pero cuando se investiga, bueno, no, pero fue que él no miró, el semáforo estaba rojo y cruzó y lo atropellaron, pero bueno. Lo que trato de decir es que realmente no hay ninguna evidencia que muestre que las vacunas pueden causar daño a la salud. Más daño causa el no colocarla. Porque todo lo que yo expuse anteriormente, empezando por la conjuntivitis, la tosecita, a la erupción y las complicaciones que pueden producirse, no mencioné, por ejemplo, que el virus de sarampión en algunos pacientes puede quedarse ahí dormido y años cuando ya la gente ni se acuerde que le dio sarampión,
desencadena una inflamación en el cerebro que es irreversible y que incluso, pues, bueno, no tiene tratamiento. La persona pues muere. No pasa en niños. O sea, si el niño le da, por ejemplo, sarampión con 4 años, puede ser que le pase cuando tiene 21 o 22 años, por ejemplo, que es una forma de inflamación a nivel del cerebro que no tiene un tratamiento eficaz. Pero la vacuna como tal, son más los beneficios que ha mostrado a lo largo de todos los años. O sea, estamos diciendo que antes de la implementación de la vacuna, habían epidemias donde podían morir más de 2 millones de niños de menos de 4 años, a bajar esa cantidad de muertes. Claro, lo ideal sería cero, de 2 millones, bajarlas a 100.000, y es porque la vacunación, o sea, bajó por diferentes razones. El COVID, por ejemplo, fue una causa muy importante de que bajaran las tasas vacunales. O sea, yo creo que no hay mayor evidencia que de lo beneficiosa que puede ser. Y la verdad es que el sarampión, con lo contagioso que puede ser, es una enfermedad de la que, bueno, no vamos a decir que le tenemos miedo, pero sí uno le preocupa que pueda entrar a una comunidad por lo rápido que se contagia. Lo que mencionaba al principio, o sea, de que una sola persona con sarampión puede infectar a 10 o 15 personas a su alrededor, y con la pregunta, una de las primeras preguntas, que qué hago para evitar que si tengo un niño con sarampión a los otros le dé, y es casi imposible, o sea, porque es muy contagioso. Y probablemente donde se contagió el primero, también los otros entraron en contacto. Puede que tengan un periodo de incubación diferente y primero arranca uno, después el otro. Pero yo conozco una persona que es adulta, que le dio en los años 80, finales 90, cuando era niño aquí en RD, y me cuenta que ellos son 3 hermanos, a los tres, o sea, llegó uno y después le dio el otro, y llegó un momento que los tres estaban enfiebrados y rojos en su casa, o sea, les dio a los tres. No se complicaron afortunadamente, porque ya era como en esos años, de principios de los 90 en la red, era como ya los pocos casos que quedaban, y nosotros tenemos ya muchos años que no tenemos un caso propio de nuestro país actualmente. Claro, sí. Las ventajas de la vacuna, a final de cuentas, son altísimas, ¿no? O sea, esto de pensar que no deberían de ponerse es un poco difícil de digerir sabiendo la efectividad que ha tenido con los años, ¿no? Así es. Dana también nos hace una pregunta interesante que creo que sería informativa para mucha gente, que creo que quizás varias personas ya han llegado a pensar en su momento, y nos dice, ¿cuántas vacunas pueden ponerle a un niño en un mismo día? ¿No es malo poner muchas al mismo tiempo? Mira, el inconveniente de poner muchas al mismo tiempo, sí aumenta más el dolorcito. O sea, porque si pones en una pernita, en una pernita, en un bracito, obviamente hay más dolor. Afortunadamente se cuenta ya con muchas vacunas combinadas, donde con un solo shot, una sola inyección, pues tienes varios compuestos, y así pues evitas tantos pinchazos y tanto dolor. Pero la realidad es que se puede. Lo ideal podría ser, o sea, si no nos atrasamos, eventualmente, o sea, no vamos a tener tantas vacunas en una visita, porque pasa mucho cuando los niños se atrasan en el esquema, que cuando llegan, pues hay que, pues, ¿verdad? Reactivarlos, volver a actualizar la vacunación, y entonces se le coloca, pero como tal no hay ninguna contraindicación. Ahora bien, de que sí hay más dolor, porque obviamente si un bracito, otro bracito, un muslito, pues allá, el pobre niño va a estar prácticamente inválido. Un bracito que me duele, otro bracito que me duele, hay unas que duelen. Generalmente las que son más dolorosas se ponen en las piernitas, como la que tiene DPT, que es bien dolorosa, pero no hay mayor efecto que no sea, que digo, o sea, un poquito más de incomodidad. Pero muchas veces lo que hacemos es, mira, a veces los médicos, por ejemplo, si tenemos nuestros pacientes que son propios de nuestra consulta y fijos, muchas veces programamos. Como hay intervalos mínimos, o sea, yo te puedo poner una vacuna hoy y ponerte la otra justamente al mes. Y si tú eres mi paciente que viene siempre a mi consulta, pues yo puedo hacer ese juego para
transferir un poquito las pullitas. Pero si de repente es una paciente que yo veo el niño y se me desaparece al año, pues yo tengo que aprovechar y que no se me vaya, pues, gacho, porque parafraseando al doctor Ciro de Cuadros, estas enfermedades andan detrás del niño que no se vacuna. Y ¿qué digo? O sea, nosotros no vivimos en una burbuja. El COVID ya pasó, ya nosotros vamos a todos lados y nos congregamos y vamos a plazas, a restaurantes, y el niño va al jardín y va al cuido. Nosotros vamos al médico y en la sala de espera hay otros, o sea, tú vas a un chequeo de niños de rutina, pero a dos bancos hay una mamá que llevó a su niño porque tiene gripe. Claro. Entonces, es decir, claro, no quiero que me malinterpreten, o sea, hay que vivir, hay que salir, pero si uno está, pues, ¿verdad? Con su armadura, está protegido, pues, lo hace con mayor seguridad. Claro, claro, sí, no, y además es contemplar el hecho de que no solo nos estamos protegiendo a nosotros mismos, estamos protegiendo a los demás que quizás están o enfermos o inmunocomprimidos, en fin, ¿no? Por ejemplo, también es importante, algo que, bueno, a propósito de la pregunta que hacían al principio, aquellos estos niños que reciben muchos esteroides altas dosis, si el niño como tal no puede recibir la vacuna por su condición, entonces es muy importante que su entorno sí esté vacunado. Es decir, mamá, papá, bueno, yo no recuerdo si me dio, mi tarjeta no la encuentro, una dosis no te va a matar. De hecho, hace unos años yo fui a un centro a vacunarme de fiebre amarilla porque iba a viajar y la vacuna de fiebre amarilla es obligatoria para ciertos destinos. Y cuando llegué, la doctora que estaba ahí me dijo, ay, bueno, mi doctora, ya que usted está aquí, pues le vamos a poner una dosis de sarampión y le vamos a poner una dosis de polio porque hay de esas enfermedades y, ok. Y me fui yo con una pullita y una pullita y una gotita. Entonces, si, por ejemplo, tengo a mi niño que está tomando esteroides a muy altas dosis o está usando biológicos y no puede recibir esta vacuna, entonces yo me vacuno, se vacuna papá, tenemos a alguien que nos ayude en la casa con el cuidado del niño, te vacunamos, Nani, tenemos hermanitos, te vacunamos y entonces así no hay forma, o sea, indirectamente se protege al niño. Sea, en caso de que no pueda el niño recibir la vacuna, entonces todos los que los rodean, entonces sí se vacunan y de esa manera indirecta lo pueden proteger. Sí, ¿no? O sea, proteger a los que pues no están en la mejor situación posible en términos de salud, inmunocomprometidos, personas que estén pasando por algún tratamiento de cáncer, todas esas personas a final de cuentas están siendo protegidos por todos los que sí pudieron vacunarse. Porque en caso de que una persona, digamos, el papá, la mamá o el hermanito o alguien que le ayuda con el cuidado de él, es una persona que no toma ningún medicamento, que está en perfecta condición, pero le da sarampión y tal vez a él el sarampión no le da mano, pero entonces al niño sí le puede dar de manera importante por todo el compromiso que tiene. Entonces lo ideal es que si el paciente por alguna razón no puede recibir la vacuna, entonces su entorno sí está adecuadamente vacunado para evitar entonces las enfermedades que puedan no afectarlo. Ya. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más por parte de Alberto y nos dice, si no le pusimos esa vacuna a nuestro hijo y ya tiene 6, ¿podemos ponérsela? Así es. De hecho, una vez se lo mencionaba. Niños que no se hayan vacunado al año o antes pueden recibir la vacuna. Se le coloca una, por ejemplo, hoy estamos a 15 y se le puede colocar la segunda el 15 de mayo o el 15 de junio. O sea, un mes o dos de diferencia y ahí está vacunadito. Excelente, muchas gracias, doctora. Y antes de que terminemos, me gustaría saber, no sé si tiene un último mensaje para la comunidad, para la gente, algo que quiera que se lleven muy presente de de este webinario. Bueno, lo que quiero que tengan presente es que el sarampión lamentablemente es una realidad. Hay sarampión en el caso
de ustedes que viven justamente, aunque es una ciudad y el estado de Texas es enorme y tiene varias ciudades, pero ustedes están muy cerca de, ¿no? del epicentro, ¿no? De donde empezaron las cosas más importantes en nuestro continente. Pero fíjense que como viajan, ya ha habido casos en otros estados y ya hay casos en México. Entonces, de la única forma que podemos, pues, detener el avance de esta enfermedad es con la vacunación. Yo tengo, o sea, si bien es cierto, por ejemplo, yo no la he visto y digo, bueno, no quisiera verla, tengo maestros que la han visto y dicen, no quiero volver a vivirlo, porque es que se llenan, o sea, es lo que decía, a medida, o sea, si tú tienes muchos casos, tú tienes 10, 15 casos, 20 casos, tal vez esos 10 casos pues puedan manejar en la casa y no tengan nada, pero comienzas a tener 100, 200, 300, 400, 500 casos, 600 casos, 1000 casos, esos van a aparecer casos que van a tener que ingresarse y te van a colapsar los sistemas, como lo hizo el COVID aquella vez. El sarampión es sumamente contagioso y pues la única, por lo menos tiene una vacuna efectiva conocida que ha comprobado, o sea, su efectividad a lo largo de los años. No hay que hacer, a diferencia de lo del COVID, que esta vacuna que salió, no, esta vacuna es viejísima, tiene años utilizándose. Las nuevas formulaciones son mucho más seguras eh, que las que nos pusieron, por ejemplo, a nosotras, que tenemos un poquito más rato aquí en la Tierra y está, o sea, probada, efectiva, tenemos que tratar de evitar que eso siga propagándose. Tenemos los síntomas, tengo tos, conjuntivitis, me sale una erupción y tengo fiebre, puede ser sarampión, consulta al médico o llámalo, el niño tiene esto, probablemente te va a decir, tal vez es sintomático el manejo, pero para evitar llegar a esto es más fácil, o sea, mañana en la mañana, tratar de buscar vacunar a nuestros niños. A partir de los 12 meses, la primera dosis, si es un niño de 6 años, 7 años, 10 años que nunca ha sido vacunado, puede vacunarse. Y el adulto que no recuerda si le dio, que no recuerda si tiene vacunas, se le quedó la tarjeta se perdió en uno de los ciclones, también puede recibir una dosis de esta vacuna. Y así, si tiene un niño que está tomando medicamentos, esteroides de altos dosis o biológicos, y no puede recibir vacunas vivas en este momento, pues se vacuna a él y así indirectamente protege a su niño que no puede vacunarse ahora. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que todo estuvo muy informativo, su expertise, bueno, es bastante grande. Yo creo que la comunidad se va aclarando todas sus dudas con muchísima información. Espero que a los que algunos quizás no les haya quedado tan claro, bueno, todo esto ya fue grabado, podrán volver a verlo para aclarar cualquier duda que tengan. Y bueno, antes de irnos, sí me gustaría compartir una pequeña diapositiva para que la gente que aún tenga dudas o demás pueda contactarse con nosotros para que podamos, ¿no?, ya sea comunicarle esas dudas. No sé si usted tenga alguna red social que también quiera compartir de parte de usted, Eh, con mucho eh, gusto. sí, sí. Bueno, tengo es en Instagram, me pueden encontrar como arroba doctora Mota infectóloga. Todo pegadito, todo pequeño. Ok, a ver, déjenme lo escribo para que la gente lo tenga presente antes de que nos vayamos. Arroba Doctora Mota infectóloga. doctora Mota, infectóloga. Ujú. Infecto. Se los dejo a todos en los comentarios para que se sientan seguros de encontrarlo. Y bueno, comparto la pequeña diapositiva antes de retirarnos para que también... Todo en minúscula. Ah, Creo que lo ok, encontré así, pero o sea, es todo pegadito. No, creo que yo lo puedo poner en el chat. ok, A sí, ver. adelante. Y bueno, sin más me despido. Espero que todos pasen muy bonita tarde. Espero que le vaya muy bien en su día y noche, doctora. Y espero podamos colaborar en algún otro momento. Gracias a ustedes por la invitación. Que Chao. pasen muy bonito día. Chao. Igual para ustedes, gracias.